Muy buenas tardes y bendiciones. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y una vez más para mí es un privilegio poder compartir con toda la audiencia una enseñanza que viene del Espíritu Santo, que sé que va a permitir en nuestras vidas tener un mayor entendimiento. Precisamente los entendidos resplandecerán. Y el día de hoy vamos a recibir un conocimiento y un entendimiento de que del poder que existe en las palabras que tú y yo pronunciamos diariamente, porque todo lo que tú y yo declaramos en el diario vivir es precisamente las semillas con las cuales nosotros en un futuro vamos a construir. Por eso la importancia de cómo hablamos, de cómo nos hablamos, pero también quiero aprovechar para saludar a mis amados pastores de la ciudad de Panamá, que si Dios quiere en el mes de junio estaré visitando la provincia de Chiriquí, la iglesia donde la pastora Marcy Maggi está pastoreando. Igualmente, muchos saludos, pastora Olga y Adiel, pastor Bolívar y muchos pastores, pastor Oscar, hermanos y hermanas que se unen para escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es la que nos edifica, es la que produce cambios internos, es la palabra como un espejo, como una lámpara. Y hoy precisamente vamos a aprender a la luz de las escrituras. Queremos también darle gracias en esta hora, Señor, a la plataforma de Radio Shiloh, a todos los que se unen. ¿Para qué? Para recibir una impartición de qué? De parte del Espíritu Santo. Dile a la persona que está cerca de ti, Gaby, Marianela, Lucía, Adiel, Abigail. En esta tarde el Espíritu Santo quiere hablarte. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo importante que es aprender a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo precisamente en Mateo capítulo 12, verso 36. Jesús dijo, os digo que de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta en el juicio. Si Jesús mismo dice que de toda palabra ociosa o necia que salgan de nuestra boca daremos cuenta, es por qué, porque hoy vamos a conocer la vida de un príncipe, un niño que creció en un palacio. Su abuelo era el rey, su papá era el príncipe e iba a ser el próximo rey. Y este niño creció en un palacio hasta la edad de 5 años. Él vivió allí y él fue educado, estaba siendo formado en la corte real. Él desde niño ya estaba marcado para ser un príncipe también. Sin embargo, según lo que dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4, dice la historia, y quizás ya tú la has conocido, en esos versos del 4 en adelante nos dice que precisamente Jonatán tenía un hijo que se llamó Mefiboset, y a la edad de 5 años, en ese momento su nodriza que lo estaba cuidando, cuando escuchó que el rey Saúl y su padre Jonatán habían muerto en la guerra, ella tomó a prisa a aquel niño de 5 años para salvarle la vida, pero ella se tropezó y entonces aquel príncipe quedó lisiado, dice la palabra, quedó cojo, y luego aquella nodriza se lo llevó a un lugar que se llama Lodebar. Aquí quiero hacer un primer punto. Era un niño criado para ser el próximo heredero o el próximo rey de ese gobierno, de esa realeza. Sin embargo, en ese accidente que él tiene a la edad de 5 años, él es llevado a un lugar que se llama Lodebar. Lodebar en el hebreo significa la tierra del silencio, la tierra del olvido, la tierra donde los sueños mueren, la tierra donde viven los proscritos, los olvidados de la sociedad. En el tiempo en que Mefiboset vivía,
toda persona que tenía una discapacidad era considerada como la última parte de la sociedad. Y ahí terminó aquel niño que había sido educado, criado en un palacio, terminó en un lugar del anonimato, del olvido, unido con personas que eran simplemente seres que medio sobrevivían en ese lugar. Había sido despojado ese niño de su identidad, de su heredad, de su linaje. Pero ¿sabes qué? Hoy a ti te hablo, que me estás escuchando. A ti que por diferentes circunstancias un día tuviste un estatus, una posición, pero llegó la quiebra, pero una situación financiera vino, algo sucedió y hoy te encuentras en una situación parecida a la de Mefiboset, donde perdiste muchas cosas materiales, donde crees que es imposible salir de Lodebar, de la tierra donde tus amigos también se olvidaron de ti, donde aquellos a quienes un día ayudaste también hoy se han negado a darte la mano. Hoy quiero que nos identifiquemos que hay un lugar llamado Lodebar, donde terminó ese niño y ahí no solamente vivió su niñez, vivió su juventud, se hizo un adulto y él creyó. Él creyó, y quizás tú también has creído, que porque los años han pasado y tu situación económica no ha cambiado y tu situación de salud todavía continúa y tu situación familiar, ponle el nombre que sea, parece que el tiempo continúa y continúas en una tierra de silencio donde quizás no escuchas ni siquiera la voz del Dios a quien tú sirves, la voz de un Dios a quien tú clamas. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, escrito está, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que cada lágrima que tú has derramado en los procesos donde has vivido, me pone tanto el Señor, que hay personas que han vivido procesos tan duros, tan difíciles. Muchas veces te has preguntado, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo oirás? ¿Hasta cuándo verás? ¿Y cuándo responderás? Pues hoy, a través de la historia de Mefiboset, te quiero decir que así como llegó la respuesta para Mefiboset, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios acelera su palabra para cumplirla por obra, porque escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este joven terminó, ¿sabes qué? Como un mendigo, porque los lisiados terminaban en esa condición, viviendo de la limosna, viviendo de la pobreza. Pero hay algo que te quiero enseñar, que el Espíritu Santo en la madrugada me decía, ¿sabes que nunca Mefiboset dejó de ser un príncipe? Y tú que me escuchas, hombre, me habla mucho de varón, y ustedes que me escuchan, ustedes fueron comprados a precio de sangre. Ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo. Usted y yo somos linaje escogido. Usted y yo somos nación santa, somos reyes, somos sacerdotes. Y eso no lo va a cambiar tu circunstancia, cualquiera que sea. No modifica tu posición, no te quita tu herencia, no te quita tu llamado y menos tu identidad. Este joven había crecido en esa tierra del olvido, pero hubo un detalle que aquel niño de 5 años nunca escuchó, pero el cielo sí lo escuchó. ¿Y sabes qué fue? Y me lo mostraba el Señor. Un día, su padre Jonatán, cuando David llegó al palacio a ministrar la vida del rey Saúl a través del canto, un día Jonatán, dice la Biblia, se enlazó con la vida de David. Se hicieron amigos, se hicieron como hermanos. Y en un momento dado, cuando el rey Saúl quiso acabar con la vida de David, tanto Jonatán como David hicieron un pacto delante de Dios. Su hijo Mefiboset nunca se enteró de que su padre Jonatán y David habían hecho un pacto.
¿Y cuál era ese pacto? Ellos se prometieron y se juraron que el día de mañana, si uno de ellos moría, fuera David o fuera Jonathan, el que quedara vivo, se encargaría de qué? De su familia, cuidaría de ellos. Y ellos hicieron ese pacto con Dios. ¿Y sabes qué sucede? Que Mefiboset, como tenía 5 años y su nodriza lo sacó para protegerlo, nunca supo que su padre, al hacer ese pacto, había marcado su vida para que el día de mañana aquel rey que entrara al palacio se acordara de él. Y si tú lees, y es maravilloso, estoy ahora en 2 de Samuel, precisamente en el verso 4, ahí me habla de que Mefiboset vivía en Lodebar y que el rey David pregunta: ¿hay alguien de la casa de Jonathan a quien yo le pueda hacer justicia? Y a partir del verso 7, el rey manda llamar a Mefiboset. Hay un día, escucha palabra profética de Dios, hay un día, hay una hora establecida en el Kairos de Dios. Así como pasó Mefiboset, él creyó que su destino sería junto a aquellos parias, junto a aquellas personas olvidadas por la sociedad. Pero él tenía la marca, él tenía el pacto, él tenía el sello de que un día su padre Jonathan había hecho un pacto con el próximo rey David. Y entonces el rey David dice en el verso 7, manda llamar a Mefiboset, lo saca de la tierra del olvido, de la tierra del silencio, y le dice: ¿sabes qué, Mefiboset? Todo lo que pertenecía a tu abuelo, el rey Saúl, todo lo que le pertenecía a tu padre Jonathan, yo te lo voy a entregar. Te entregaré las tierras, te entregaré las casas, te entregaré los sirvientes, y aún Siba será tu Señor. Bendito sea Dios, que en ese momento comenzó para la vida de Mefiboset, ¿sabes qué? Un cambio de vida. Y es lo que Dios me dice que te anuncie. Si tú te identificas en esta hora y tú dices: pastora, los años han pasado y he clamado y he esperado, mas en el nombre de Jesús yo declaro que para ti, igual que para Mefiboset, es el tiempo de salir de donde, de Lodebar. Es el tiempo de levantarte. Sabes que la Biblia me dice a mí que Jesús hizo él resucitó a 3 personas en su caminar, con el hijo de la viuda de Naín. Con Lázaro vino la resurrección, pero también el Señor me cuenta en la palabra, la Biblia registra que Jesús, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día escuchó a un hombre que se puso a los pies, estoy hablando de Jairo, y le dijo: por favor, ven a mi casa, que mi hija está muriendo. Y yo le hablo a aquellas personas que están viviendo imposibles, que creen que siempre será lo mismo, que creen que nada cambiará. Cambia tu forma de hablar. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo hablamos siembra palabras de vida o de muerte. La Biblia me dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Todo lo que tú y yo hablamos, todo lo que tú y yo creemos, todo lo que tú y yo pensamos, nosotros estamos levantando un futuro en base a lo que creemos, a lo que pensamos y a lo que decimos. Entonces, aquel hombre Jairo, como dice la palabra, vino, tenía una situación imposible, su hija estaba muriendo. Yo no sé en tu vida qué es lo que tú crees que es imposible que se restaure. Quizás tu matrimonio, quizás ese dictamen, quizás un desahucio de una casa, no sé, pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, había una situación imposible en la casa de Jairo. Su hija, su única hija, agonizaba. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús va camino a la casa, le dicen a Jairo: no molestes más al maestro. ¿Sabes por qué? Porque tu hija ha muerto. Pero Jesús
siempre tuvo palabras de vida. Jesús tenía palabras de esperanza. Jesús tenía palabras de fe, porque en él estaba el espíritu de resurrección. Y por eso él le dijo a la hermana de Lázaro en Juan 11:40, oye bien, no te he dicho que si crees verás la gloria. Y en este momento el Señor te dice a ti, mujer, que los años han pasado y tu hijo sigue en la droga, sigue en el alcohol. Hoy te dice, no te he dicho, mujer, que si crees verás la gloria, pero sigue creyendo, sigue declarando, ese es mi hijo y yo lo veré sirviendo y yo la veré doblando rodillas y yo la veré como un pastor, como un evangelista, como un salmista. Sigue llamando las cosas como si fueran, porque la Biblia me dice que esa es la fe, certeza y convicción. Y cuando Jesús escuchó el reporte, esa palabra que llegó al corazón de ese padre de que su hija había muerto, ¿sabes qué le dijo Jesús a Jairo? Es lo mismo que hoy Jesús nos dice a ti y a mí: no temas, no temas. No temas, tú que me escuchas, ante el diagnóstico, ante la circunstancia. No temas, tan solo cree. Hoy es una mañana de hablar palabra de fe, palabra de vida. ¿Y sabes qué? Porque me pone el Señor. Y entonces Jesús llegó a aquel lugar donde vivía Jairo. La niña había muerto. La gente estaba llorando. Pero Jesús, que llama las cosas que no son como si fuera, hizo que salieran todos aquellos incrédulos. ¿Qué me enseña esto? Rodéate. En medio de tus dificultades, rodéate de gente de reino, de gente que llame las cosas que no son como si fuese, de gente probada. En medio del fuego hay gente que hemos sido pasados y probados por el fuego y que tenemos autoridad espiritual para decirte: a donde tú vayas hay un Dios poderoso que te guarda y que te cubre y que cambiará tu circunstancia. Y entonces, ¿sabes qué le dijo Jesús a aquella niña? Talita Kumi. Y es lo que hoy Dios te dice a ti y a mí: levántate, levántate, sal de Lodebar. Ese no es el lugar que Dios diseñó para ti. La tierra de Lodebar, la tierra del olvido, la tierra donde tú mendigas, no es tu posición, porque Cristo te compró a precio de sangre y te sentó en los lugares celestiales juntamente con él. Tú, igual que Mefibosé, eres coheredero de qué? De las promesas que mi Cristo compró en la cruz para ti. Entonces estamos viendo que lo que tú declaras, lo que tú hablas, eso es lo que usted y yo vamos a alcanzar. Pero si yo le doy el poder a la muerte, hablando palabras de muerte, entonces son las semillas que el enemigo utilizará y sembrará en tu destino. Y en 2 o 3 meses estarás cosechando lo que tú estás hablando. Quizás hoy lo que estás viviendo es el resultado de lo que con tus palabras, dice la Biblia, que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos declarando? ¿Estamos hablando palabras de vida, de fe o de esperanza? ¿O estamos hablando las palabras de aquel médico, de aquel abogado o de aquella persona que te dice: es imposible? Entonces continúo con la vida de Mefiboset. El rey le está diciendo: la herencia de tu padre, la herencia de tu abuelo, las tierras, todo te las voy a devolver. Te pondré gente, te pondré sirvientes. Pero aquel hombre estaba tan dañado en su identidad, tan dañado en sus emociones, que él no creía, a pesar de que le estaban diciendo: eres un heredero. Y ¿sabes qué le dijo también el rey David en el verso 7 del capítulo 9 de segunda de Samuel? El rey le dice: y aparte de que te devolveré todo, a partir de hoy, escucha palabra de Dios, a partir de hoy te sentarás en la mesa del rey. Esa es la invitación que hoy Dios te hace. Levántate, levántate. Deja esa tierra de la queja, deja esa tierra del temor, deja esa tierra, me dice el Señor, de la angustia. No es el lugar que Dios diseñó para los hijos, porque escrito está que para eso apareció Jesús. ¿Sabes para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. Y Dios, así como hizo con Mefibosé, se acordó un día del pacto que se había hecho entre Jonathan y David. Y cuando David le dice eso
a este hombre Mefibosé, ¿sabes qué él dice? Mefibosé, inclinándose, dijo: ¿quién soy yo, tu siervo, para que me mires si soy un perro muerto? Qué tremendo que aquel príncipe, que aquel niño heredero había sido formado en el palacio. Fue tan fuerte el ambiente en que se fue a vivir, lo absorbió Lodebar, la tierra del silencio, del olvido, lo absorbió por completo, hasta llegarse a considerar en el grado más mínimo de la creación un perro muerto. El rey le está diciendo: te estoy restituyendo. Y él dice: pero ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo? Si tan solo soy eso, un perro muerto. Que me habla de esa vida, de alguien que se olvidó del Dios maravilloso, de alguien que cree que vive por sus circunstancias y que se olvidó que tan solo eso es pasajero. A pesar de que le están diciendo, mira lo que en ese momento el rey David, que le está diciendo a Mefiboset: oye, Mefiboset, hice un pacto con tu padre Jonatán y estoy honrando el pacto que hice con él. Te estoy dando tierra, te estoy dando herencia, te estoy dando identidad, porque te estoy llamando. No eres un lisiado, te estoy llamando a que te sientes con mis hijos, porque eres un príncipe y porque vales y porque tienes sangre, y tú y yo tenemos la sangre de Cristo. El linaje que nos cubre es de realeza. Aleluya. ¿Qué recibió Mefiboset? Identidad. ¿Qué recibió Mefiboset? Herencia. ¿Qué recibió Mefiboset? Una posición, porque David le dijo: Siba, este hombre ahora él te va a servir a ti. Él será una persona que a ti te dirá: Señor, y tú todos los días a partir de ahora comerás. Comerás en mi mesa. ¿Por qué? Porque este es el tiempo, me dice el Señor, ¿sabes de qué? De la restitución. La Biblia me dice precisamente que si quieres ver, y si yo quiero ver buenos días, ¿sabes qué tenemos que hacer? Refrenar nuestra lengua. Oh, Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué yo tengo que refrenar mi lengua? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Todo lo que usted cree, eso es lo que usted habla. Si usted cree que sus circunstancias no van a cambiar, ciertamente el enemigo que conoce, así él dice que sus circunstancias no van a cambiar y por eso nunca cambia. Si usted cree que Dios todavía no hace milagros, a otros sí, pues eso te va a pasar. Pero si usted hoy y yo nos apropiamos de qué, de lo que dice la palabra de Dios, del Dios poderoso, que hoy nos enseña a través de los tres personas que Cristo resucitó. Cuando él pasó, iba una mujer viuda, la viuda de Naín, y esa mujer estaba sufriendo porque lo único que la podía sostener a ella era su hijo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús vino y tocó el féretro. En ese momento era prohibido que un judío tocara un féretro. ¿Por qué? Porque se contaminaba. Pero Jesús fue movido a misericordia. Igualmente con la hija de Jairo, Jesús fue movido a misericordia y fue a su casa. Igualmente está pasando precisamente con Mefiboset. Dios se acordó de Mefiboset y Dios, tengo una noticia, Dios se ha acordado de ti. Dios se acuerda del clamor. Dios se acuerda de aquellos que sienten que Dios se olvidó. No, en el nombre de Cristo Jesús, yo a través de esta palabra quiero enseñarte cómo hay una autoridad en tus palabras. Porque Jesús nos enseñó: escrito está. En el escrito está la gran revelación de esta enseñanza. Yo estoy segura que si este varón Mefiboset, a pesar del lugar donde estaba, él decía: yo me acuerdo que yo crecí en un palacio y creo que en algún momento Dios cambiará mis circunstancias. Pero ¿sabes qué nos pasa? Nos acomodamos a las circunstancias
que eran temporales y las hacemos eternas y creemos que terminaron los sueños. Pero hoy Dios te viene a decir, en el nombre de Jesús, levántate, resplandece, porque largo camino te resta, porque hay un propósito, porque hay un llamado y porque hoy Dios quiere, así como hizo con Mefiboset, restituirte 3 cosas. ¿Qué fue lo que se le restituyó a Mefiboset? Es lo que Dios te quiere restituir en este día: identidad, herencia y posición. Es lo mismo que Dios en Génesis le dio al hombre cuando lo creó, lo hizo y le dijo: vas a señorear sobre las plantas, sobre los animales, porque fuimos hechos, tú y yo fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de quién? De Dios. La Biblia dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Usted y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza. ¿Para qué? Para gobernar, para señorear y para establecer y declarar que la palabra de Dios, que por donde yo esté caminando, el desierto no es mi final, la prueba no es mi final, la prueba es el proceso por el cual somos pasados para ser formados y madurados. Pero para ir hacia dónde? Hacia el llamado, hacia la meta, porque usted y yo tenemos una tierra prometida. Usted y yo tenemos una tierra para conquistar. Usted y yo fuimos llamados a dejar un legado, a impactar a generaciones. Usted y yo fuimos llamados ¿a qué? A aportar un nombre que es sobre todo nombre. A partir de ese momento, la vida de Mefiboset fue cambiada para siempre. Y yo estoy plenamente convencida que si tú crees la palabra de Dios, porque no es palabra mía, si tú estudias estos pasajes que te di, si tú, igual que dijo Jesús, os digo que de toda palabra necia o ociosa, ¿qué significa eso? Palabras vanas significan palabras que no tienen sentido. Muchas veces es mejor callar antes de enlazarte con los dichos de nuestra boca, porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Te pregunto, ¿qué vienes hablando? ¿Qué estás estableciendo? ¿Sabes por qué? Que nos van a pedir cuentas, porque nos van a decir: ¿por qué? Si tú, siendo hijo de Dios, lleno de promesas, ¿por qué en vez de hablarle a Jehová Jireh, tu proveedor, por qué hablaste siempre de que tu insuficiencia económica venía de tus padres y siempre sería así? Hoy el Señor me dice: tú eres responsable, Natalia, y quienes me escuchan, todos somos responsables de cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios te hace responsable a ti y a mí. Cada vez que nos exponemos a las enseñanzas del Espíritu Santo, de la revelación de su palabra, estamos siendo responsables delante de Dios de que no podemos seguir hablando, no podemos seguir pensando, nos podemos seguir actuando de acuerdo a las circunstancias adversas, sino que debemos pararnos como Talita Kumi, levantarnos y empezarle a hablar al monte de la enfermedad, de la economía, de la situación familiar. ¿Por qué? Porque autoridad y potestad nos fue entregada y delegada de parte de Jesús, y porque Jesús siempre habló y nos enseñó como le habló a la higuera. Dice que la higuera no producía nada y Jesús le dijo: te vas a secar desde la raíz. Y a eso mismo usted le puede hablar a sus circunstancias en el nombre de Cristo Jesús. Te secas desde la raíz cáncer, te secas desde la raíz situación económica. Mis hijos no heredarán, tus hijos no están llamados a heredar. No sé por qué me pone tanto en el área financiera. Tus hijos no están llamados a heredar una pobreza, una insuficiencia. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Portadores de vida, portadores de esperanza. En el nombre de Jesús, yo oro
oro en este momento por cada persona que me está escuchando y que me va a escuchar. Yo puedo darte testimonio diario, continuo, en todos estos años. Conozco lo que es el favor y la gracia de Dios. Sé lo que es caminar bajo cielos abiertos. Sé lo que es caminar en el desierto, en el silencio de Dios. Sé lo que es la formación ministerial. Sé el precio que se paga en el llamado. Pero lo único que sé es lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive, que tengo un Dios vivo, que tengo un Dios poderoso, que ni la muerte lo pudo retener. Y yo te estoy hablando de un Dios con el cual he caminado hace muchos años, más de 30 años. Tengo de ir caminando con ese Dios maravilloso que nunca me ha soltado, que siempre me ha sostenido, Ebenezer, hasta el día de hoy, y que se ha comprometido contigo y conmigo de que estará todos los días con nosotros hasta el fin. Dios de pacto, el Dios que cumple sus promesas, en este día te recuerda y te dice, no temas. Lo hice con Mefiboset, lo llamé, le di identidad, le diré herencia, le di posición. Es lo mismo que hoy te digo, levántate, sal de tus circunstancias adversas y mírate como lo que eres, como un príncipe, como un coheredero y como alguien que camina, ¿sabes qué? Bajo el pacto de Dios. Oh Espíritu Santo, sean bendecidos mis hermanos y mis hermanas a través de esta palabra, a través del fluir de su enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque yo declaro en el nombre de Jesús que si tú te apropias de esta palabra y crees que si aquel joven le fue restituido todo para ti y para mí, el tiempo de la restitución, el tiempo de la restitución, el tiempo del levantamiento ha comenzado. ¿Para quiénes? Para los que creemos, como le dijo Jesús a la hermana de Lázaro. Y con esto termino. No te he dicho, pastora Nati, no te he dicho, tú que me escuchas, que si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén y amén. Hecho está.